decirte una... Primero nos vamos a meter en la primera entrevista de la jornada para hablar un poquito de lo que viene y lo que viene en estos próximos días y lo que puede llegar a pasar en el Congreso de la Nación, porque estamos en línea con la diputada nacional por Salta. Ella es presidenta del Bloque de Innovación Federal. Pamela Caletti tiene la buena predisposición de atendernos hasta ahora. ¿Qué tal, Pamela? Acá Gonzalo del Monte y Mara García te saludan. Hola, Gonzalo, Mara, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos consultarte primero cómo ves esta situación de, bueno, lo que pasó ayer con Ficha Limpia, la idea que tiene algún sector de la oposición de convocar una sesión especial. ¿Vos pensás que puede haber, ya sea convocada por el oficialismo o por la oposición, sesión antes de que terminen las ordinarias? Nosotros esperamos que pueda haber sesión de presupuesto, básicamente. Sí. De todos modos, acá no tiene tiempo Senado de tratarlo, con lo cual debería extenderlo el presidente a extraordinarias. En ese sentido, el enojo que tuvimos desde el Bloque Innovación Federal y el motivo por el cual no bajamos a recinto fue que teníamos acordado una agenda que implicaba dictaminar el martes presupuesto, el miércoles sesión por ficha limpia, reiterancia, reincidencia, y de ahí sesión por presupuesto el jueves, para que llegue Senado a tratarlo. Entonces viajamos a Buenos Aires y cuando estábamos yendo a la comisión de presupuesto nos enteramos por una conferencia de prensa a través de la televisión que Esper decía que no había negociación posible y que por lo tanto no teníamos presupuesto. Eso que implica que vamos a tener que prorrogar, que va a quedar prorrogado el presupuesto 2023, que fue armado en 2022. Imagínate si ese presupuesto ya generó el problema que generó a los jubilados, a las universidades en este año 2024, imagínate lo que va a ser 2025, un año electoral, una libre discrecionalidad del Ejecutivo de los fondos públicos, y a nosotros nos parece muy, muy grave realmente. Diputada, Gonzalo del Monte la saluda. Gonzalo, ¿cómo estás? La consulta principalmente por ayer, su bloque no bajó al recinto por el tema de ficha limpia, y usted en unas últimas declaraciones periodísticas habló de show oportunista. ¿Podría profundizar? Bueno, es que claramente me parece que fue, lo dije, es un show oportunista low cost de falso moralismo, porque, a ver, yo presenté un proyecto de ley de ficha limpia, lleva mi firma, de hecho está a la vista, en la orden del día se lo nombra, pero no se lo consideró, porque si esto no es persecución política, ¿qué es? No puede ser candidato funcionarios condenados por corrupción. ¿Y qué pasa, por ejemplo, delincuentes sexuales? Nosotros tuvimos un intendente condenado por corrupción de menores. ¿Qué pasa con un pedófilo? ¿Puede ser candidato en la Argentina? Con este proyecto de ley sí. Entonces, ¿estamos discutiendo institucionalidad argentina? ¿Estamos discutiendo qué condiciones tienen que tener las personas para representar al pueblo argentino? ¿O estamos discutiendo si puede ser candidata a la principal opositora política del gobierno? Ahí entonces, ¿vos pensás que tiene que ver con solo dejar afuera a la expresidenta? Y así como está, que me expliquen por qué una persona condenada en doble instancia, estamos hablando que fue condenada, confirmada su condena en doble penal, por ejemplo, por pedofilia o corrupción de menores, como nos pasó, puede ser candidato. ¿Por qué puede ser candidato una persona así? ¿Por qué no incluimos ese tipo de delitos en la ficha limpia? Doble condena de delito doloso. Estamos discutiendo realmente cuáles son las condiciones morales que tiene que tener una persona en Argentina para ser candidato y por lo tanto representar al pueblo y ocupar un cargo de máxima responsabilidad. ¿Es eso lo que estamos discutiendo? O en virtud de la condena de la semana pasada, lo que estamos haciendo es justamente persecución política o subiendo al ring un determinado sector político en una discusión, por eso digo que es de falso moralismo. Si en serio discutimos cuáles son las condiciones que tienen que tener en la Argentina una persona para postularse un cargo público, entonces ¿por qué puede ser, por ejemplo, candidato un pedófilo, un corrupto, una persona condenada por corrupción de menores? ¿Por qué, por ejemplo, no están los delitos económicos? El lavado de dinero, o ¿por qué no están los tipos que financian las campañas? Porque si nadie le paga al corrupto, no existe, porque si en vez de pagarle o beneficiarse económicamente el sector empresario que tiene el poder económico denuncia, no hay corrupción. Entonces, digamos, es un falso moralismo. En serio, ¿por qué no es reprochable también el empresario que se beneficia y paga por corrupción? Diputada, si la corrupción hay uno que cobra y otro que paga.
Diputada, en este contexto, ¿su espacio estaría dispuesto a ir al recinto solamente por presupuesto? No necesariamente. Nosotros íbamos a bajar al recinto incluso por ficha limpia, y yo lo iba a plantear. Pero más allá de ficha limpia, cuando culminen las ordinarias, porque la semana próxima hay convocada una sesión especial. En ese contexto se lo pregunto. Nosotros tengo que hablarlo con el bloque realmente. Para nosotros es esencial el tema presupuesto, porque es ¿cuál es el plan del gobierno? ¿Qué quiere hacer este gobierno con los argentinos? Por decirte una cosa, Salta, tenemos un problema tremendo de narcotráfico. El gobierno nacional dice que va a colaborar, pero ¿cómo va a colaborar? ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles van a ser los fondos que van a destinar a las fuerzas federales? Radarización en la zona. Bueno, eso está en el plan de gobierno. Si no hay plata afectada a eso, es puro voluntarismo y va a ser todo el año tener que peregrinar en las oficinas del gobierno nacional para que te pongan un gendarme en la frontera para luchar contra el narcotráfico, para proteger a nuestra gente. Diputada, entonces, la situación es grave. Teniendo en cuenta la relación de Salta y la del gobernador, ¿cómo viste que fue este año esa relación como para pedir fondos, obras, y en el caso de que no haya presupuesto, el año que viene se prevé peor o más o menos similar en cuanto al vínculo? Sí, no, el gobernador ha hecho un máximo esfuerzo y nosotros también, los diputados que formamos parte de un equipo, hemos hecho nuestro máximo esfuerzo para poner por sobre las cuestiones personales y los destratos y los insultos y los agravios, poner la responsabilidad que tenemos con el pueblo, con la gente que nos votó. Entonces imagínate que a nadie le gusta que le llamen degenerada fiscal porque defendemos la universidad pública de calidad. Entonces, o en el caso del gobernador, porque no estaba dispuesto a acompañar un proyecto de ley como era la originaria de ley base, que le daba la suma del poder público al Ejecutivo, sino que discutimos en términos razonables, de 1000 artículos quedaron 300. El gobernador en ese sentido es consciente, tiene una responsabilidad institucional, ha tenido una relación de buenos términos por un esfuerzo sobrehumano realizado por él, y yo creo que al final el gobierno entendió que tenemos que convivir durante 3 años más y que esto no es una cuestión de egos personales, es una responsabilidad institucional que tenemos con la gente que nos votó. Y el tema de las PASO, de eliminar las PASO que el gobierno quiere, dijo ayer de Casa Rosada, salió que van a mandar un proyecto y que probablemente llamen a extraordinarias. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? Lo tenemos que hablar con el bloque. Ya desde Movida, te digo, a mí me parece una locura no llamar extraordinaria para presupuesto, que es el plan de gobierno, es decirle a los argentinos qué queremos hacer con la Argentina y los argentinos, con los jubilados, las universidades, qué quieren, al mundo que quiere invertir. No basta con una foto con Musk y Donald Trump. Entonces tenemos que decirle, bueno, ¿cuál es la previsión que tenemos de ingreso? ¿Cuánto se va a destinar al financiamiento de la deuda pública? ¿Qué tan endeudada va a quedar Argentina en el transcurso del año que viene? ¿Cuánto se va a destinar a fuerzas federales para lucha contra el crimen organizado, a la justicia federal, para luchar contra la corrupción y con todo eso? Digamos, eso es presupuesto. Entonces, la verdad que el presidente convoque extraordinaria para una agenda política, cuando habla de como son las PASO o el financiamiento de la política, que además hay que ver cuál es el texto, porque la Constitución prevé que el Estado debe trabajar, o sea, debe fomentar el fortalecimiento económico de los partidos políticos. Sacar el financiamiento de los partidos políticos es un eslogan inconstitucional. Entonces, bueno, pero también existe la posibilidad, así como las universidades las querían matar de inanición sin mandarle los fondos, que ocurra lo mismo con los partidos políticos. Eso va a ser debilitamiento de la democracia. Es algo que lo tenemos que hablar en el bloque. De Movida claramente no compartimos que pongan una agenda de la política en extraordinarias y no, por ejemplo, el plan de gobierno y presupuesto. Diputada, ¿a qué le atribuye que el gobierno revolee proyectos hacia el Congreso o diga o anuncie cuando en realidad la agenda de ustedes pasaría por otro lado? Y porque son distractivas. Todo el mundo está hablando hoy de quienes bajaron o no a sesión con ficha limpia, en vez de estar hablando porque el gobierno no muestra su plan de gobierno para 2025. ¿Qué va a pasar con los jubilados, con las universidades, con los hospitales, con la ciencia, la tecnología, la innovación? ¿Qué va a pasar con las áreas de frontera, con la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas? ¿Hay fondos para eso o no? ¿Qué va a pasar con la deuda externa argentina? Entonces,
eso es lo que se trata en materia de presupuesto. Vos ahí tenés la hoja de ruta, tenés el plan de gobierno, qué se quiere para la Argentina, y hoy la gente, en lo que esté instalado en los medios, si se bajó o no a dar quórum y la plata que piden los gobernadores. Entonces me parece que nosotros como diputados y los medios tenemos la obligación de explicarle a la gente que nos escucha la importancia del presupuesto. No es plata y no es gobernadores, es justamente el plan de gobierno para la Argentina, es jubilados, es universidades, es obra pública para que los argentinos no se maten en las rutas cuando viajan. Entonces transporte público de pasajeros para que puedan trabajar. Es mucho más profundo, es lucha contra el crimen organizado, narcotráfico, trata de personas. Entonces Diputada, me parece que su espacio, en el medio obviamente tiran estas bombas distractivas, bombas de humo. Su espacio es bastante colaborativo con el gobierno. ¿Le molesta que el gobierno tenga este tipo de actitudes? Sí, claramente. Digamos, yo calculo que, a ver, primero están los argentinos, primero está la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos en mi espacio una enorme responsabilidad, que es la gobernabilidad en los territorios provinciales, no la gobernabilidad nacional, es en las provincias. Y la gente, los argentinos, viven en las provincias, no viven en el patio de Casa Rosada. Entonces también tiene que entender el gobierno. Es muy fácil para el gobierno, todo 2024 les cortó lo que es el subsidio al transporte público de pasajeros. El transporte público de pasajeros lo usa la gente del interior que menos tiene, que no se puede mover en su auto particular, con largas distancias y con condiciones de infraestructura que no son las de AMBA. Entonces, pero además de esta situación que ya de por sí es grave, no tenemos subte y no tenemos trenes como tiene AMBA, pero además hay un impuesto al combustible que pagamos todos los argentinos y lo pagamos durante todo 2024, que un porcentaje tenía que ir al subsidio del combustible y a las provincias nos llegó cero en todo 2024. Bien. Pero el impuesto lo pagaron los argentinos. Entonces, bueno, de los 5 puntos que plantean los gobernadores, ¿cuál sería el más importante para Salta, por ejemplo? Para nosotros, bueno, obviamente el financiamiento de las universidades y la educación pública de calidad para nosotros es oportunidades para nuestra gente. El tema del impuesto al combustible también es un impuesto que entonces no lo paguemos, reduzcamos el valor del combustible porque lo estamos pagando, o si lo vamos a seguir pagando, que vaya al destino de la ley, que es subsidio al transporte público de pasajeros. Entonces, y si no, que se coparticipe, porque hoy por hoy, ¿qué es lo que está pasando? Como la gente en el interior no puede pagar el boleto de colectivo, entonces la provincia está con fondos propios subsidiando el boleto de colectivo. Entonces, como te decía, coparticipación del impuesto al combustible, los ATN, que los fondos del Tesoro Nacional que están previstos por la ley de coparticipación, si no se usan, que se devuelvan a las provincias, pues están previstas para situaciones para las provincias. Y después lo otro, AFIP. Se eliminó AFIP. AFIP tiene un 1.9 de todo lo que recauda, de toda la coparticipación. Es una locura. O sea, es casi una provincia lo que recibe AFIP. Pero, diputada, me imagino que el gobierno no creo que sean los 5 puntos. No, totalmente. Y es más, nosotros planteamos los 5 puntos, pero aún así, en el caso de los gobernadores de las provincias que integran mi bloque, nosotros estamos en buen diálogo y estamos dispuestos a acompañar una ley de presupuesto, aun cuando no sea la que querramos, pero en la medida para poder tener ley de presupuesto que le dé previsibilidad a las provincias y los argentinos. Y entendíamos que era la base sobre la cual podíamos pelear. Entonces, cuando salió Esper a decir que no hay acuerdo con los gobernadores, claramente no se refería a nuestros gobernadores, pero deberían decir en qué, porque pareciera ser que nosotros rompimos lazo. Es decir, que sus gobernadores sí estaban de acuerdo, digamos, en avanzar. No estaban de acuerdo en todo, pero estábamos dispuestos a seguir tratando, puliendo la letra de la ley y dejar abiertos esos debates para más adelante si eso podía romper la ley de presupuesto. Nosotros queríamos ley de presupuesto porque entendemos que el presupuesto es el plan de gobierno para los argentinos, para adentro y para afuera. Para los organismos internacionales, si las provincias quieren salir a buscar fondos internacionales para las obras que ya no va a hacer el gobierno, necesitamos un plan de gobierno. ¿A dónde vamos? ¿Qué tenemos? Todas las provincias para sancionar sus presupuestos esperan el nacional. Entonces, en ese contexto, peleamos el texto de la ley de consenso para llegar a un acuerdo y eventualmente quedarían abiertas algunas cuestiones que las seguiríamos tratando en 2025, pero teniendo como base una ley de presupuesto. Bien. Con lo cual, cuando dicen no, los gobernadores no especifican y además nos enteramos de esa manera, la verdad que me parece un destrato absoluto.
No es una cuestión que a los gobernadores o a los diputados vengan para acá, vayan para allá, suben, bajen, siéntense en el recinto, no. Hay un montón de acuerdos, venimos trabajando hace meses y la verdad que además, si no tenemos razón, convénzanos de los contrarios. Díganos por qué no es importante saber cuánto va a ir a jubilados, a universidades, a combate con el crimen organizado, a fortalecimiento de la justicia federal. Bien, diputada, clarísimo. Muchas gracias por la comunicación, le mandamos un abrazo. Muchas gracias a vos. Estábamos hablando con la diputada nacional por Salta y presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Caletti. Mayra García y Gonzalo del Monte hacen Velocidad Argentina.